que dice contando con la siguiente información de cierta economía, cualquiera. Digamos que esto es de Chile. Tenemos lo siguiente, el consumo. El consumo que es 2000 más 0,5. Esto no es el ingreso o el PIB o la renta, esto es ingreso disponible, que tiene su formulita aparte. Entonces no hay que llegar y reemplazar. Las transferencias son los bonos que da al gobierno. Los impuestos, bueno, el impuesto, pero esto es impuesto que no depende del ingreso, porque después se va a ver que el impuesto se puede reemplazar de T minúscula por I. O sea, que el impuesto real va a ser variable y depende del producto o del PIB o de la renta. Todos estos nombres que le digo son sinónimos para el I, que es el producto. ¿Ya? Pero en este caso no se toma en cuenta, se tiene como 600 fijos. Es autónomo, no depende de la renta o del I o del ingreso o del PIB, etc. La inversión también es autónoma. ¿Autónoma qué significa? Se le puede poner un... de esa manera. Ah, pero aquí no está como ecuación, entonces dejémoslo así nomás. Ya. Gasto público, 100. Las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones son 900. ¿Ya? Entonces, podríamos determinar el producto de equilibrio, o el PIB de equilibrio, o la renta de equilibrio. En otras palabras, sería el I asterisco, ¿cierto? De esta economía. Y de ser así, obviamente tenemos que probar si es que se puede con esta información o nos falta. De ser así, graficar indicando cada curva. Chiquillos, en esto, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Recordando que esto no es el ingreso, esto es ingreso disponible y tiene su formulita. ¿Quién se atreve? A ver. María Bravo, ¿tú Sofía, sabes? por favor. ¿Ah? Sofía, por favor. Ah, ya, que decía María. Ya, Sofía, cuéntame, ¿qué se te ocurre hacer aquí, por ejemplo? Reemplazar la fórmula que tiene la ID, pero es que no me acuerdo cuál es. El ingreso disponible. ¿Sí? Sí. A ver, veamos. Por ejemplo, Esa, esa. claro. Sí. Sí, eso. Si te fijas acá está el ingreso o lo que... Esto uno puede verlo como si fuera una persona, o la economía ya... Yo con Nicolás gano una renta de I. Ya, bono clase media. También ingreso, pero me restan los impuestos. Entonces por eso es el ingreso que yo dispongo. ¿Ya? Es lo que en realidad tengo. Por eso se llama ingreso disponible. Pero esto es una economía. ¿Ya? Entonces yo reemplazo el ID por esta formulita, que es el ingreso o el PIB o la renta, le sumo las transferencias y le resto el impuesto. ¿Ya? ¿Cuánto es el I? No tengo idea, porque incluso me piden el I de equilibrio, la renta de equilibrio, pero me dicen súmale las transferencias y me las dan. Sí, me las dan. Bien. Y réstale el impuesto, 600. Pero si hubiera sido un impuesto variable que depende de la renta, habría sido así, ¿cierto? Y después yo tengo que seguir formulando esto y encontrar y despejar mi I para poder encontrar mi I de equilibrio. Pero en este caso es más fácil, es simplemente T mayúscula. Pero ¿cuánto vale esto? Si yo lo reemplazo, me queda así. Simplemente me queda acá 500 menos 600 menos 100. ¿Cierto? ¿Cómo está aquí? Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo encuentro principalmente el producto de equilibrio? ¿Alguien sabe? Una pista, hay que hacer una igualdad.
Hay algo que se llama la demanda agregada. No sé si se acuerdan de eso. Creo que igualando el consumo con la demanda agregada. Sí, Sí. eso de ahí. La demanda agregada con la renta. Pero mira, aquí tú tienes lo siguiente. Sigue desarrollando esto. Tenemos acá. Desarrollamos y, ojo, no se vayan a confundir en que esto es igual a esto. Porque obviamente los números no son iguales, pero alguien se puede confundir. Ah, ya. Esto tiene la fórmula siguiente. Pongamos una fórmula. Mira. Este es el consumo, ¿ya? El consumo. Pero está lo que se llama el consumo autónomo, ¿cierto? El consumo autónomo. ¿Pero cuál es el consumo autónomo? Ya, yo tengo, vamos a hacer la fórmula. C, que es el consumo, lo compone el consumo autónomo, el 0,6, que es la propensión marginal a consumir. O sea, cuánto una persona o una economía o Chile está dispuesto a consumir. Cuando aumenta en un peso o en una unidad la renta. Por eso, propensión marginal. Marginal es cuando aumenta algo una unidad, ¿en cuánto varía a lo que se está analizando? En este caso se está analizando el consumo. Entonces, si aumenta en una unidad la renta, y si esto aumenta en 1, el consumo me va a aumentar en un 60%. Si esto me aumenta, por ejemplo, en 2, esto me va a aumentar en un 60% del 2, aquí sería un 1,2. Si aquí me aumenta un 3, sería aumentar el consumo, el 60% de 3 sería 1,8. Entonces, así uno va entendiendo el porqué de las variables. Entonces, esta es la propensión marginal a consumir. Esto es el consumo autónomo, independiente de cualquier cosa, yo voy a consumir 1440. ¿Ya? De ahí hacia arriba. De ahí hacia arriba yo voy a consumir. O la economía. Entonces, esto es un C, pero inicial. ¿Ya? El C0 hace las veces de esto. Independiente, yo puedo tener un I de 0, aunque en realidad no. Pero, por ejemplo, tengo que el IVA de 0, 60% de 0, chao. Me queda igual el 1100, Ya, pechú. 1440. Entonces aquí me queda una C minúscula, ¿cierto? Chao. Chao. De tus pies. C minúscula. Esta es la fórmula del consumo. Este es el consumo autónomo, propensión marginal a consumir, y aquí la renta. ¿Ya? Ahora yo tengo que calcular lo siguiente, la demanda agregada. Ya, aquí simplemente hay que reemplazar el consumo, pero no vayan a cometer el error de reemplazar este consumo, porque igual es mucho más latero, es mejor despejar y llegar a esta fórmula independiente, y no llegar y copiar 1500 más 0,6 ID, o 60% del ingreso disponible, y pegarlo acá, porque lo más seguro es que se vayan a equivocar. Entonces ustedes despejan y encuentran esta forma. Ahí sí, esa forma del consumo que le conforman el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por la renta, ¿ya? Y ahí yo recién reemplazo esto en esta C de acá, lo que hice acá. Se fijan, 1440 más el 60% de la renta, más el ingreso, que no depende de nada, lo anoto 1007, más los gastos, tampoco depende de la renta ni nada, 100, y le sumo las exportaciones netas, que me la dan directo, 900. Pero ¿qué pasaría si me dan exportaciones aquí y las importaciones? Bueno, hago la resta entre exportaciones e importaciones y lo ingreso acá. Lo calculo y me queda que la demanda agregada es 4140 más 0,6i. ¿Ya? Hay que fijarse en algo. Siempre les va a dar, bueno, esto como matemática. Si vemos que esto es una ecuación y vemos que en el eje vertical vamos a poner el consumo
y en el horizontal el I. Esto sería como el coeficiente de corte, en donde corta, esta tiene una forma de recta, ¿ya? En donde corta en el eje vertical, corta en el 1440. Entonces va a cortar como en el 1440. Y esta es la pendiente. La pendiente es 0,6. La pendiente, en otras palabras, es la tasa de cambio, ¿cierto? Entonces, todo calza. La tasa de cambio, la pendiente, y es marginal. Ya, entonces, para que vean que van bien, tienen que verificar que en la ecuación del consumo y en la de demanda agregada, sus pendientes sean iguales, 60% o 0,6, 60% o 0,6. Esto obviamente va a cambiar, porque este es el coeficiente de corte. Aquí al ojo, uno puede decir que esto es menor que esto. Entonces esta recta va a estar supuestamente por ahí, y la de la demanda agregada, como tiene un coeficiente de corte mayor, va a subir y va a quedar por acá. Pero siempre van a quedar paralelas, o sea, nunca se van a tocar, porque tienen la misma pendiente, ¿ya? Si esto lo... Bueno, pero ¿cuál es la pregunta principal? El producto de equilibrio, ¿cierto? Ya, pues. Nosotros vamos a encontrar el producto de equilibrio con la demanda agregada y nuestro producto, ¿ya? ¿Cuál es nuestro producto? Simplemente ahí no se confundan que tenemos que reemplazar algo en I, no. Anotamos la I de la renta o del producto. Entonces, nuestra demanda agregada, que es esto, la igualamos a la renta. Despejamos nuestro I y automáticamente tenemos el producto de equilibrio al tiro. ¿Ya? Porque esa es la condición de que la demanda agregada se iguala con la renta. Todo este proceso lo hicimos para encontrar ¿qué? La demanda agregada. Nada más que eso. Esto es lo que estamos buscando. Lo encontramos, bien. Le igualamos la renta. Despejamos la I, que es la renta, y encontramos el producto de equilibrio. La profe le dijo en clase que el producto de equilibrio es igual a la demanda agregada de equilibrio. Y sí, o sea, ustedes encuentran esto, después anotan demanda agregada asterisco y igualan esto acá. Siempre va a ser igual. Esto siempre es igual. Esto no tienen ni que calcularlo, solamente copian los que le dio acá, acá y listo. Y después grafican. ¿Cómo grafican? Esto y esto. De la siguiente manera. Yo acá tengo, miren, acá yo anoté una recta. Aquí hay 45 grados. Supongamos que hay 45. Esta es la recta de demanda agregada igual a producto. Yo aquí en el horizontal, yo aquí tengo el producto y aquí tengo la demanda agregada, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ya, demanda agregada, vertical, igual a producto, horizontal, si yo avanzo una unidad acá, voy a avanzar una acá. Entonces, es una recta con 45 grados acá. Es una diagonal, en otras palabras, diagonal. En todos los ejercicios que ustedes hagan y les pidan graficar, siempre va a ser esta recta de demanda agregada igual a producto, una diagonal. Es llegar a escribir, no tienen que hacer ningún cálculo. Lo que sí tienen que preocuparse es la de demanda agregada y la de consumo, que tienen que tener los dos la misma pendiente. ¿Cómo lo comprobamos si tienen la misma pendiente? Porque ninguna se va a tocar. Estas dos, la morada y la verde, son de demanda agregada y de consumo. Nunca se van a tocar. Nunca. En caso de que les dé distintas pendientes porque se equivocaron en algo y tienen que revisar. Entonces sería importante que anoten ahí cuáles son los métodos de comprobación de si voy bien o la estoy embarrando derechamente, para no perder más tiempo calculando cosas que están mal. Entonces, ¿cuál se grafica? Yo tengo dos puntos de corte, 1440 y 4140. Esta es más grande por 3000. Entonces esta va a estar la demanda agregada aquí y la C de consumo tiene un coeficiente de corte 1440. Va a estar acá, más abajo. Entonces, analizando eso, la morada es la, la curva o la recta de demanda agregada y esta de acá es la de consumo. ¿Ya? Si se fijan, esta es la curva, la que tiene 45 grados acá,
el producto igual a la demanda agregada. Aquí nosotros buscamos en el gráfico acá. ¿Por qué? Porque esta es la curva que nos muestra la renta o el producto, la que es diagonal, y se intercepta con la morada, que es la de la demanda agregada. Entonces, ¿cómo encontrábamos nosotros el producto de equilibrio? Demanda agregada igual a I, ¿cierto? Entonces, este punto me da el producto de equilibrio, que en este caso, 10.350, producto de equilibrio, en el I del producto. Y por consiguiente, 10.350 la demanda agregada también. Así de simple se calcula. Bueno, aquí está la fórmula. Donde C1, pongamos C1, porque después más adelante va a aparecer el C2. Entonces, hacemos al tiro la distinción de C1, que es propensión marginal. C sub 0 es el consumo autónomo, o sea, independiente que el producto cambie, esto no me va a cambiar. Esto tampoco me va a cambiar. Se mantienen, se llegan y se ingresan los valores. La inversión autónoma también. No me interesa qué es lo que pase con el resto, eso siempre es así, siempre se va a invertir. Autónomo es con el cero, el subíndice cero. ¿Ya? Demanda agregada, si yo identifico cada uno de sus componentes, o sea, el C0, el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir y la inversión, yo puedo ahorrarme todo este paso, todo esto, para encontrar la demanda agregada y simplemente reemplazo los valores acá. Reemplazo los valores. ¿Qué valores necesito? Consumo autónomo, propensión marginal a consumir y la inversión. Y yo anoto el I, porque yo no sé cuánto va a ser el I, porque eso lo voy a averiguar al final. Entonces, chiquillo, esa es la ayudantía, no sé si